Hola, nuevamente aquí con ustedes. Estamos siguiendo una serie de estudios. Estuvimos dando 3 estudios acerca del rapto según nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a continuar con una línea no diferente, pero vamos a complementar y vamos a afirmar lo que hemos enseñado. Quiero decir primeramente que el fundamento de nuestra enseñanza es Jesucristo mismo. Él dijo que nadie puede poner fundamento diferente que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y que si alguno edifica sobre ese fundamento, va a ser probado, ya sea que edifique sobre el fundamento de Jesucristo oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Dice que el día la probará, el día del Señor Jesucristo la va a probar, porque el día de nuestro Señor está ligado al fuego. La Biblia dice que en el mundo antiguo los cielos y la tierra que fueron creados por la palabra de Dios y que son sostenidos, que provienen del agua y se sostienen por el agua, por eso que el mundo antiguo fue anegado por el agua, pero que los cielos y la tierra de ahora están reservados para el fuego. De manera que el retorno de nuestro Señor Jesucristo está íntimamente ligado al fuego. Entonces, habíamos estado enseñando que solo lo que tiene unidad puede ser dividido, y enseñamos que según la palabra de Dios en Judas, versículo 18, dice que en el postrer tiempo, en los últimos tiempos, y todo esto que estamos enseñando está en el contexto de los últimos tiempos. El Señor Jesucristo en el último capítulo de la palabra de Dios de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, Él le dice al apóstol que no selle el libro. O sea, si bien es cierto, estaba allí escrito, pero le dijo cierra, pero no lo selles. Entonces, a diferencia de Daniel, que le dijo, cuando él no entendía lo que se le estaba hablando, Daniel dijo, yo oí, pero no entendí. Entonces el ángel le dijo, no te preocupes, Daniel, cierra y sella, porque esto es para el tiempo final. Tú irás hasta el fin, reposarás, te levantarás para recibir tu heredad en aquel día. Estaba hablando de la resurrección de los muertos. Entonces estábamos diciendo de que solo lo que tiene una unidad se puede dividir. Dijimos que de acuerdo a la palabra de Dios, que en los últimos tiempos iban a venir burladores que iban a andar según sus malvados deseos. O sea, en Judas versículo 18 dice, estos son los que causan divisiones. Y habíamos hablado de un personaje que vivió por los años 1800 y que por el 1830 y tantos él vino con una enseñanza, una doctrina acerca de la dispensación y del rapto secreto de la iglesia, de que Jesús cuando venga, Él no va a venir a la tierra, sino que se va a quedar en las nubes y va a raptar a su iglesia y después de 7 años va a regresar. Este señor dijimos que se llama John Nelson Darby, que introdujo esta enseñanza, la dispensación y el rapto secreto antes de la tribulación. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque la Biblia dice que estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Que toda la Escritura es inspirada por Dios y que ninguna palabra profética, ninguna palabra que está aquí es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos interpretarlo como nosotros querramos. Dios ha permitido que a través de los cientos y cientos de años esta palabra se conserve, porque fue traída por Dios, es guardada por Dios
y los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, conforme a lo que está escrito en la epístola de Pedro. Entonces, quiero enseñar acerca de lo que es la exégesis. La exégesis es la ciencia del estudio de las Escrituras. La exégesis es la interpretación crítica y completa de un texto de las Escrituras, extrayendo el significado de un texto dado. O sea que lo que queremos aquí establecer primeramente es que si nosotros queremos interpretar las Escrituras, es lo que se llama la exégesis, que nosotros vamos a analizar lo que dice el texto en su significado original, dónde fue puesto y qué contexto tiene, y no vamos a acomodar, ¿no es cierto?, lo contrario, que es incrustar las interpretaciones que nosotros tenemos al texto que leemos. Eso se llama eisegesis. O sea, la exégesis es el texto de las Escrituras dentro del contexto. ¿Qué significa? ¿A quién va dirigido? ¿En qué tiempo se habló? ¿A quiénes escuchaban esta palabra? ¿Y cuál era el contexto alrededor de este texto? Y vamos a poder interpretar qué es lo que Dios dijo y qué es lo que quiso decir. A diferencia de la exégesis, la otra forma de tomar esto es lo que se estudia y se llama la eisegesis. Eisegesis. Alguien dirá, ¿y qué es todo eso? Bueno, la eisegesis es lo contrario de la exégesis, que es insertar las interpretaciones personales en un texto dado. O sea, si acá está el texto, entonces la eisegesis es la forma en que las personas tienen una interpretación por acá y entonces quieren meterla aquí adentro para que lo que ellos creen sea respaldado por un texto. Y ese es el problema con muchas interpretaciones de la palabra de Dios. Por eso que estuvimos enseñando que debemos conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, a la santidad, a la devoción, a la consagración, dice la palabra de Dios que esa persona está envanecida. Por eso dice que los sensuales se rigen en base a sus sentidos, a lo que ellos creen, a lo que ellos sienten y lo que ellos opinan, en lugar de sujetarse al texto original en su contexto original. De manera que, para resumir esta parte, la exégesis es objetiva, analiza en el contexto, toma en cuenta la traducción, toma en cuenta el contexto general, histórico y cultural, examina el contexto dentro del texto y el texto en el contexto. La eisegesis, por el contrario, no es objetiva, es subjetivo, o sea, es algo emocional, algo que puede ser, analiza fuera del contexto, no toma en cuenta la traducción. ¿Qué importa que signifique, si la palabra de Dios está escrita allí, qué importa cuál sea el significado del griego, el hebreo? Eso no importa, ¿no es cierto? No toma en cuenta la traducción, no toma en cuenta nada de eso, manipula el texto para decir lo que la persona quiere enseñar. O sea, en otras palabras, si yo tengo una enseñanza acerca de algo, yo entonces la gente busca una palabra que se relacione y agarra ese versículo y lo planta ahí en medio de su enseñanza. O sea, manipular el texto para decir
lo que yo quiero enseñar. Y ese es un problema, ha causado división en la iglesia y estuvimos enseñando que el rapto, la vez pasada, de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, es muy diferente de lo que estamos escuchando por todos lados. De manera que vamos a concentrarnos en las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que no hay nada oculto que no haya de salir a luz, ni nada escondido que no se manifieste y que salga a conocerse. Y después de decir eso dijo, mirad cómo tengan cuidado, presten oído, fíjense cómo escuchan a los que le hablan. Pablo dijo que deberíamos ser nobles y tener un espíritu noble como los hermanos que vivían en la ciudad de Berea, que eran nobles más que los de Tesalónica, y la razón por la que eran más nobles era porque ellos escudriñaban y chequeaban las escrituras para saber si ese predicador, ese profesor, ese maestro, ese apóstol, ese profeta, quien quiera que fuere, lo que les decía, ellos chequeaban por las escrituras si eso era así. Y eso es importante porque fue un mandamiento del mismo Señor Jesucristo que dijo, escudriñen las escrituras. Esa palabra escudriñar no es leerla simplemente, no dijo lean las escrituras, no. Dijo escudriñenla, chequeen, porque ellas dan testimonio de mí y a ustedes les parece que en ellas tener vida eterna. De manera que nosotros estamos hablando de que si nosotros queremos andar en la verdad y en la luz, debemos de centrarnos en su palabra. Entonces, el Señor también dio otro principio que dijo que si nosotros tenemos hambre y sed de justicia, seríamos saciados. Pero aquellos que creen que saben, entonces ya tienen un límite. Porque el Señor Jesús dijo a los fariseos, cuando Él le dijo, por ejemplo, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que no ven sean cegados. Entonces los fariseos se ofendieron y le dijeron de que nos dices también a nosotros ciegos. Entonces Jesús les dice rápidamente, mira, si ustedes fueran en verdad ciegos, o sea, no entendieran, no vieran, entonces no tendrían pecado. Pero ahora porque dicen, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, vamos a poner este fundamento bien claro, que uno es nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, y que nosotros todos aprendemos de Él. Así que vamos a ver las Escrituras y vamos a ver acerca de el engaño. En Mateo, Marcos y Lucas, en el contexto, porque estamos hablando de la venida del Señor Jesucristo. En ese contexto, cuando el Señor es preguntado por sus discípulos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué va a pasar? Entonces, Él invariablemente siempre dijo lo mismo: mirad que nadie os engañe. Entonces vamos a abrir las Escrituras en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Entonces, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos repetidamente, hablando en el contexto de su venida, repito, mirad que nadie los engañe. Vamos a ver qué dijo Pablo. Pablo, un hombre que sabía las Escrituras, pero no conocía a Dios. Era un hebreo de hebreos, del linaje de Benjamín. Estudió a los pies del mejor teólogo de entonces, Gamaliel. Se codeaba con el sumo sacerdote, estaba circuncidado al 8º día. En cuanto a la ley y a los mandamientos era irreprensible. En cuanto al celo, era perseguidor de todos aquellos que se supone se oponían a las Escrituras. Pero no conocía a Dios. La Biblia dice que cuando el Señor resucita y se aparece a los discípulos, a los apóstoles, dice la palabra del Señor que al último, como un abortivo, se le apareció al apóstol Pablo y lo arrebató al tercer cielo y le enseñó y le declaró la palabra. Y a partir de ahí, cuando él regresa de la Arabia, donde está el monte de Sinaí, el mismo monte donde Dios entregó las tablas, los 10 mandamientos a Moisés y al pueblo de Israel, Dios
lo llevó hasta allí para revelarle su palabra acerca, y le habló de los dos pactos, del antiguo pacto y del nuevo pacto, y se convirtió en el heraldo, en el predicador de los gentiles, para que ellos también puedan alcanzar salvación junto con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, hablando del contexto de la venida del Señor Jesucristo, cuando Él dijo, mirad que nadie os engañe, vamos a ver aquí qué dijo Pablo con respecto a este tema. Entonces dice, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, está hablando de ese tema. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y hay una coma, y nuestra reunión con Él. O sea, si los que me siguen en las Escrituras pueden ver lo que dice ahí, está claro. Dice claramente, con respecto a la segunda venida del Señor, cuando Él venga, porque Él dijo, yo me voy, pero vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, no hay forma de interpretar esto de otra manera, sino en el contexto de su segunda venida. Eso es lo que estamos hablando acerca de exégesis. La exégesis es la forma de estudiar las Escrituras, de estudiar el texto dentro de lo que se está hablando, en el contexto de que se está hablando. Y aquí se está hablando de la venida del Señor. O sea, vamos a ver entonces qué es lo que pasa en ese contexto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y esa palabra y nuestra reunión con Él. O sea, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y lo dice ahí bien claramente, y nuestra reunión con Él. Eso es lo que es el rapto. La palabra rapto no está en la Biblia, como algunos están enseñando por ahí y dicen sí, pero tampoco la palabra Biblia está en la Biblia, porque biblos en griego es libros. Sin embargo, la palabra arpazo está registrada, por ejemplo, cuando el Espíritu tomó a Felipe, cuando le estaba predicando el eunuco y lo traspasó y se encontró en Azoto, en otro lugar predicando. Esa palabra es arpazo. Entonces, dice que seremos arrebatados. Estamos hablando de que el Señor dijo que Él vendría otra vez, nos tomaría, dice, os tomaré a mí mismo y estarán conmigo para siempre. Esto es lo que es nuestra reunión con Él. Entonces, estamos confiados de que estamos en el contexto correcto, que no estamos enseñando esto para hablar del diezmo, un ejemplo. O sea, la venida del Señor, reunión con Él, por eso vamos a recoger las ofrendas porque ya viene pronto. Nada que ver, o sea, estamos saliéndonos. Estamos hablando lo que dice la palabra con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, que no tambaleen, que no se muevan de aquí para allá. ¿Por qué? Porque pareciera, como dice la Biblia, que en los últimos tiempos van a venir burladores conforme a sus propios deseos, que causan divisiones, que no tienen el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que no tienen el Espíritu Santo? Los sensuales, que se guían de los sentidos, de lo que escuchan, de lo que hablan, de lo que sienten, de lo que miran. Los sentidos, esos son los sensuales, que no se guían de las Escrituras tal y cual están escritas. Esos causan divisiones. Y vemos acá que Dios nos está aconsejando de que no nos dejemos mover
¿Mover de qué? Dice, mover de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido, o sea, ¿de qué está hablando? En el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, está claramente hablando lo que dijo al principio, la venida y nuestra reunión con Él. Que dice, no se dejen mover acerca de esto. ¿Por qué? Versículo 3 repite las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando enseñamos el rapto de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, quisimos enseñar tan solamente las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo, Marcos y Lucas, y también en Apocalipsis, porque Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Entonces quisimos solamente concentrarnos en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, y que nosotros no tenemos que avergonzarnos, que tenemos que presentarnos delante de Dios como obreros aprobados delante de Dios, que no tenemos que por qué avergonzarnos, porque usamos y trazamos y dividimos la palabra de Dios conforme a lo que está escrito y no conforme, como enseñamos al principio, no conforme a nuestras interpretaciones y meterlas en el contexto para que enseñemos lo que queremos enseñar. No es así. Entonces, repito, el Señor Jesús dijo con respecto a su regreso y a la reunión que nosotros vamos a tener con Él, Él dijo que nadie los engañe. Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 vuelve a decir lo mismo en el versículo 3. Dice que nadie os engañe en ninguna manera. ¿En cuántas maneras? En ninguna. ¿Por qué? Lo dice ahí. Porque no vendrá sin que antes, o sea, no vendrá ¿quién? Porque dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá. Pregunta, ¿no vendrá quién? Lo dice en el versículo 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está hablando de eso. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, que no lo muevan, porque dice, porque no vendrá. ¿Quién? El Señor Jesucristo. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste. No vendrá sin que se manifieste. Una cosa es que esté en acción el misterio de la iniquidad, que salgan muchos anticristos, muchos falsos profetas, pero otra cosa es que se manifieste ¿quién? Ahí lo dice, no tengo que interpretar nada, está escrito. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor Jesús dijo, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, no siguen la voz del extraño. De manera que, como dicen las Escrituras, el que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Entonces, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el Señor Jesucristo, cuando Él venga y nuestra reunión con Él, dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, ¿qué dice? El hombre de pecado. ¿Se manifieste quién? ¿Se manifieste quién? Lo dice ahí el versículo 3. El hombre de pecado. ¿Y quién es este hombre de pecado? Lo dice ahí, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Está claro? Yo creo que está bien claro. El Señor Jesús dijo que nadie los engañe. Pablo dice, mira que nadie los engañe en ninguna manera, porque el Señor Jesús no vendrá y nuestra reunión con Él no va a suceder sin que antes se manifieste el anticristo. Yo no lo digo, está allí. Está aquí. O sea, eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a confirmar en el versículo 9, dice, hablando en el mismo contexto, no nos estamos saliendo, estamos hablando del tema. Pedro está hablando del tema. Capítulo 3 de segunda de Pedro dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según... Estamos hablando de los postreros días. Y en el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. O sea, el Señor no es que retarda, sino que Él es paciente. Por eso la palabra de Dios dice que nadie los deje moverse de su forma de pensar, porque el Señor Jesús no va a venir sin que antes se manifieste el hijo de pecado, el anticristo o la bestia. Entonces, dice el versículo 10, ¿por qué? O sea, lo dice ahí. El Señor no es que retarda, sino está siendo paciente. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, dice allí, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Otro versículo de la Biblia dice que vendrá como un lazo sobre todos los moradores de la tierra. Por eso el Señor dijo, velad y orad, porque no sabéis a qué hora el Hijo del Hombre vendrá. Es como un lazo. Por eso dice el Señor, como un ladrón en la noche. No significa en secreto, significa factor sorpresa. Y ahí lo dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, o sea, el día del Señor, repito, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, o sea, en ese día, dice, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella haya serán quemadas. O sea, factor fuego, como dijimos al principio. Entonces, en el versículo 11 continuamos leyendo segunda de Pedro, capítulo 3. ¿De qué está hablando el contexto? Está hablando del día que el Señor Jesucristo regresa. ¿Cómo podemos saber eso? Lo dice en el versículo 3, repito, en los postreros días. Luego en el 9 dice que el Señor no es que tarda su promesa o su regreso, sino es que es paciente. Que Él viene como un ladrón por sorpresa. En ese día los cielos van a reventar con gran estruendo, va a ser bullicioso y los elementos ardiendo y las obras que ya hay, o sea, en la tierra y todo lo que hay va a ser quemado. O sea, factor fuego. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y aquí estamos cumpliendo el llamado del Señor. Después de haber sido cristianos religiosos evangélicos por 35 años, hemos reconocido que Él nos salvó en su bendita misericordia, porque la Biblia dice que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos, que Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. O sea, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando que el que practica el pecado no ha visto a Dios ni le ha conocido. Que el mundo entero está bajo el maligno y que el que practica el pecado es del diablo. O sea, ¿es radical? Sí es radical. El Señor Jesús dijo que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Mejor que entres sin un ojo, que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Eso lo dijo el Señor Jesús, no lo digo yo. Mejor te es que se corte tu mano. Si te es ocasión de caer tu pie, córtatelo. Mejor que es que entres sin un pie, sin una mano, que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Eso lo dijo el Señor Jesús. O sea que estamos hablando aquí de vida eterna. Jesucristo lo dijo de esta manera:
dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Y dice, y si el hombre ganara todo el mundo y perdiere su alma, ¿de qué le aprovecha? De eso estamos hablando, y por eso creemos que nosotros no estamos perdiendo el tiempo. Estamos hablando de eternidad con cuerpos glorificados, como Jesús dijo, el que cree en mí, yo les doy vida eterna y los resucite. ¿Cuándo? En el día postero. Estamos hablando de esos días. Entonces, dice, cómo nosotros no debemos vivir de una manera santa y piadosa, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. O sea, el día de Dios también se le conoce como el día de Dios, es lo que se conoce el día del Señor. El día de su segunda venida. ¿Dónde está eso? Allí en el versículo 12, esperando y apresurándoles para la venida del día de Dios, en el cual, o sea, en ese día, los cielos encendiéndose serán deshechos. Otra vez, factor fuego, y los elementos siendo quemados se fundirán. O sea, estamos hablando de que hay un factor común cuando viene el Señor. El factor común es fuego. Dice, pero nosotros esperamos. O sea, ¿quiénes somos nosotros? Dice, pero nosotros. O sea, sería bueno, ¿a quién le escribió la carta? Pedro. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia, o sea, el preconocimiento de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, ¿a quiénes se está dirigiendo? A los que han obedecido para ser rociados con la sangre de Jesucristo. A ellos está hablando, dice, pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva. Voy a leer el 14. Por lo cual, o sea, sabiendo esto, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él. Y en eso quiero concentrarme en este momento. Lo que nos interesa a nosotros es cómo vamos a estar nosotros cuando Él venga. Como dijo Pablo, con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros, dice el versículo 3, el versículo 14, por lo cual, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él. Ser hallados por Él. Esto es lo que nos interesa. Nos interesa cómo vamos nosotros a ser hallados por Él. Hallados por Él, porque Él viene. Cielos y tierra pasarán, pero lo que Él dijo se va a cumplir. Él viene. Ahora, lo que a nosotros nos interesa es que nosotros vamos a ser hallados. Cuando Él venga, vamos a ser hallados por Él. Ahora, aquí está la parte interesante. Dice, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y quiero aclarar esto, por acá yo no soy un predicador que predica catástrofe y mala suerte y desgracia. No. Yo estoy predicando lo que dice la palabra, y una cosa la quiero poner en claro, que las promesas de protección de Dios para su pueblo son claras. Y las voy a leer en un rato, pero quiero establecer el principio de la palabra, de que Él desea que nosotros estemos sin mancha, irreprensibles, en paz, cuando Él venga. Entonces, y tener entendido que su paciencia es para salvación
Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Pablo, hablando de ellas, o sea, de la venida del Señor, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, el apóstol Pablo reconoce que el apóstol Pedro reconoce que Pablo hablaba de la venida del Señor y del rapto, y lo corruptible se vestirá y la trompeta sonará, y Pedro reconocía que cuando hablaba Pablo habían cosas difíciles de entender. Lo dice ahí, que hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales, o sea, estas cosas, dice, los indoctos y los inconstantes. Los indoctos son los neófitos que no escudriñan la palabra, que no examinan e interpretan la palabra en su contexto correcto, que no interpretan, que no extraen el verdadero significado de esa palabra en ese lugar y en ese contexto. Estos son los indoctos e inconstantes, dice, que tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que por el error de los inicuos caiga de vuestra firmeza, antes crecer en la gracia y el conocimiento de quién, de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por la eternidad. Entonces, yo quiero concentrarme ahora en ser hallados por Él. Estamos viendo, número uno, no permitamos que nadie nos engañe. Jesús lo dijo en el contexto de la explicación de su regreso, dijo que nadie los engañe. Número uno. Pablo en Tesalonicenses dice, mirad que no seas engañados de ninguna manera. ¿Por qué? Porque su venida y nuestra reunión con Él no va a pasar sin que antes se manifieste el anticristo. No lo digo yo, está escrito. Y ya enseñamos el rapto de acuerdo al Señor Jesucristo, que dice que después de la tribulación de aquellos días, e inmediatamente después de la tribulación, en Marcos capítulo 13, en Mateo capítulo 24, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice que el sol se oscurece, la luna no dará su resplandor, las potencias de los cielos son conmovidas, como dice Pedro, como un estruendo, y se ve la señal del Hijo de Dios que viene en las nubes, y dice la Biblia que todo ojo le verá. La palabra de Dios dice que todos harán lamentación, porque dirán las gentes y los linajes y los pueblos lo verán, porque escrito está que todo ojo lo verá. Dirán, harán lamentación por él. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, ellos se van a lamentar porque ellos y muchos están adorando a uno que se sentó y que está usurpando su trono allá en Jerusalén, que se sienta haciéndose pasar como Dios, como estamos leyendo en segunda de Tesalonicenses. Leímos que dice que se sienta como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, por eso el Señor Jesús dijo que nadie los engañe. Porque cuando yo venga, hasta las cucarachas se van a dar cuenta que yo estoy viniendo. ¿Por qué? Porque los cielos pasarán con gran estruendo. Está escrito. Entonces, ¿qué nos compete a nosotros? ¿Cómo vamos a ser hallados en ese día? Dice Primera de Pedro, capítulo 1, y voy a leer desde el versículo 3. ¿Por qué voy a leer el versículo 3? Porque vamos a ver que está hablando del contexto de su regreso. Prestemos atención. Dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza viva? Ahí lo dice, la resurrección de Jesucristo. Esa es la esperanza, que como Jesús resucitó, también resucitaremos. Está hablando del día postrero, cuando Jesús dijo, lo resucitaré en el día postrero. Está hablando de ese tema. Dice, para una herencia incorruptible. Esto, corruptible se vestirá de incorrupción. Por eso está hablando de ese tema. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada, ¿en dónde? En los cielos. ¿Por qué está reservada en los cielos? Porque Cristo, nuestra vida, cuando se manifieste, también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Entonces está hablando de ese tema. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué significa esto? Que Dios nos hizo renacer
para una esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza? Cuerpos resucitados. Para ser manifestada, ¿cuándo? Lo dice ahí. Dice, guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuándo va a venir la manifestación de esta salvación? ¿Qué salvación? Cuerpos incorruptibles, cuerpos inmortales, lo que habló Pablo. En lo cual dice, o sea, en todo esto ustedes se alegran, aunque por ahora un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos si es necesario. O sea, ¿está ahí escrito? No. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Quiero recordarles que en Hechos capítulo 14, Pablo también dijo que es necesario, 22, Hechos 14, 22, no lo digo yo, lo dijo Pablo, el apóstol de Jesucristo. Él dijo en Hechos 14, 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los Dios, en el reino de los cielos. Eso no lo dije yo, lo dijo el Señor a través de Pablo. Entonces, dice Pedro, hablando de la segunda venida, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro se prueba con fuego. Esto no es oro, pero es plata. Y vamos a suponer que se produce un fuego aquí alrededor de este escritorio. Lo que es el papel, lo que es la madera, va a destruirse, excepto la palabra de Dios. Pero todo lo demás se va a quemar. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, dice, sea hallada. Me parece, conocí esa palabra. Sea hallada. Seamos hallados. Nuestra fe que se va a probar por fuego sea hallada como en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo va a suceder esto? Lo dice allí. Cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que cuando el Señor Jesucristo venga y se manifieste, Él quiere que seamos hallados santa, piadosamente, irreprensibles, y que nuestra fe esté en gloria, honra y alabanza. Dice, cuando Jesucristo sea manifestado, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestras almas, o sea, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Es la salvación de nuestras almas. Y por eso estamos aquí enseñando la palabra de Dios, para que no seamos engañados y no nos dejemos mover de nuestra forma de pensar con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que nadie nos mueva, porque no va a venir el Señor sin que antes se manifieste el anticristo, el hijo de pecado, el hijo de perdición, el cual se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar como Dios. Cuando Jesús venga con fuego, la Biblia dice que cuando Él venga va a destruirlo con el resplandor de su regreso. Cuando Él venga viene fuego, y es por eso que Dios va a traer fuego a la tierra como un lazo. Como dice Pedro, el día del Señor como ladrón. Ese día los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo se quemarán, y la tierra y todo lo que hay en ella será quemada. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Qué significa esto? Que cuando Jesús viene fuego a todo. Entonces lo que la palabra de Dios dice, que lo único que va a quedar es lo que es oro, lo que es plata y lo que es piedra preciosa. Pero lo demás se va a quemar. Por eso es que la palabra de Dios dice en
Primera de Corintios, capítulo 3, hablando del mismo tema. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Dónde está eso? 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es ese fundamento? Jesucristo, lo que Él dijo. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el contexto de ese versículo no está hablando de otras cosas, de milagros, lo que caminó, lo que... No. El contexto de que Jesús es el mismo es que lo que Él dijo es lo que quiso decir. Porque el versículo anterior, el 7, dice, no se olviden de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y el otro versículo siguiente, el 9, dice, no se dejen llevar de palabras y de doctrinas extrañas y ajenas. O sea, ¿qué significa? Que el centro de esos extremos es Jesucristo, lo que Él dijo, eso se cumple. Entonces el fundamento es su palabra, y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, ¿no es cierto? Y luego dice madera, heno y hojarasca, o sea, paja. La obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará. ¿Dónde está eso? 1 Corintios 3:13 dice, el día la declarará. ¿Qué día? Está hablando cuando Jesús venga. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. O sea, en otras palabras, cuando el Señor Jesucristo venga y tú no estás en la condición que tenía Sadrach, Mesach y Abednego, te aseguro que el fuego te va a quemar. Dice, será salvo pero como por fuego, o sea, se quemó. Y se salvó, sí, pero se quemó. No va a tener el privilegio de estar en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ella. La Biblia dice que Jesucristo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y todos los que han vencido y han lavado sus ropas, Dios los ha hecho reyes y reinarán con Él 1000 años. Pero los otros muertos, dice, no van a resucitar hasta el juicio final del trono blanco, donde se van a abrir varios libros, mínimo 3, los libros de todo lo bueno que hiciste y de todas las cosas malas que hiciste, y también se va a abrir otro libro que es el libro de la vida. Entonces, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, entras al gozo, al cielo y a la eternidad con Dios. Pero si el nombre tuyo no está escrito, entonces dice que será echado al lago de fuego y azufre. Eso no lo digo yo, está escrito. Entonces, ¿quiénes son aquellos? Y no vamos a imaginarnos quiénes son los que fueron hallados por Él, que cuando Él vino con fuego, y que cuando Él venga, el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, o sea, estoy hablando del hijo del pecado, dice que cuando el Señor Jesús, cuando Él venga, solamente su resplandor lo va a quemar y lo va a destruir. ¿Dónde está eso? Eso está en la palabra de Dios, allí en Tesalonicenses, para leerlo así, porque esa parte es importante. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, solamente el resplandor y la gloria de Dios lo va a fulminar. O sea que eso no va a ser ni una pelea.
Pero miren lo que dice para nosotros. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. Y eso es lo que quería decir. De acá lo estamos trayendo de gracia y malas noticias. El Evangelio son buenas noticias de salvación. Que Dios estaba reconciliando al mundo y dando vida eterna a todos aquellos que creen en el nombre de Jesús, que se bautizan en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo, que es el sello que Dios está poniendo a todos sus hijos, porque es el Espíritu Santo el que va a vivificar nuestros cuerpos mortales en aquel día. El Espíritu de Dios es el sello, la herencia sellada, es las arras y el depósito de nuestra herencia. ¿Qué herencia? La que hablamos en antes, con lo que dijo Pedro, que es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, pero que se va a manifestar cuando Él venga. Cuando Él venga por fuego, todo se va a quemar. Por eso dice que el que edifica fuera del fundamento que es Jesucristo, puede edificar lo que quiera, puede hablar y enseñar lo que quiera, pero si edifica fuera de la palabra, entonces puede hacer que sea madera, heno o hojarasca, y eso se va a quemar. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Estábamos hablando de que vamos a ver directamente en Apocalipsis ese día, porque Apocalipsis nos adelanta de este día. Entonces, ser hallado en Él cuando Él venga, que el día va a declarar la hora de cada uno. Y Jesús dijo: pero mirad por vosotros mismos, orad y velad, para que seáis tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Dónde está esto? Lucas capítulo 21, versículos 35 y 36. Dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie. ¿Dónde está eso? Lucas capítulo 21, versículos 35 y 36. Ese día hay que estar en pie. O sea, ese día cuando Dios venga, porque es el día de Dios, el día del Señor, Él quiere que seamos hallados. ¿Cómo vamos a ser hallados? Dios quiere que seamos hallados y estemos en pie. ¿Dónde está eso? Lucas capítulo 21. Velad y orad en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos, para que cuando Él venga estemos hallados de pie. ¿Dónde está eso? Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y quiero aclarar esto. La tribulación y la gran tribulación y los juicios de Dios no los trae el anticristo, por si acaso. No sé a quién se le ocurrió la idea de que los caballos del Apocalipsis y las trompetas y los sellos, eso es una gran tribulación que el diablo va... No. Así no es. Los juicios los trae Dios. Los sellos son de Dios. El libro es de Dios. Se abre por Dios. Los ángeles que Él envía, los envía Dios. Entonces estamos hablando lo que dijo el Señor, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan en la tierra. Entonces Mateo 24 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría que le roben su casa. Así pues ustedes también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Dónde está este pasaje? Lo vamos a leer. Apocalipsis capítulo 15 está allí. Ese día está aquí escrito también cómo va a ser. Y dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, o sea, las últimas plagas del juicio de Dios. Dice: porque en ellas se consumaba la ira de Dios. O sea, esta no es la ira del anticristo, por si acaso. Esta es la ira de Dios. O sea que no sé quién ha enseñado una enseñanza media rara. Esto no es la ira del anticristo. Esta es la ira de Dios. ¿Pero qué dice? En el versículo 2, vi también un mar de vidrio mezclado con fuego. O sea, ¿qué es lo que vio
un mar de vidrio, es un mar. Pero dice que tenía mezclado ¿qué? Con fuego. Y dice, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, estaban en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios y cantan un cántico nuevo y dicen: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Por solo tú eres santo, y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Por qué? Porque tus juicios se han manifestado. ¿Qué significa esto? Simple, está escrito que los hijos de Dios, los escogidos de Dios, que alcanzan la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, están en pie en un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Por qué? Porque alcanzaron la victoria. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga, el fuego va a ser, es como el agua. Lo estuve enseñando que Dios va a usar lo que Él creó. Él creó el agua. Los cielos y la tierra provienen del agua y por el agua subsisten. Según de Pedro 3:5. El agua está compuesta de 2 moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. Son totalmente combustibles, son más poderosas que una bomba atómica, el hidrógeno solo. Él va a usar su propia creación y el agua va a descomponerse y va a producir fuego, y eso va a quemar todo y va a quedar un mar de vidrio mezclado con fuego. Pero van a haber muchas personas paradas. ¿Quiénes son esos? Lo dice ahí. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Qué significa esto? Que los raptados, los que son hallados en Él, van a ser salvados antes que los juicios y las plagas de Dios finales vengan sobre esta tierra. Vamos a continuar con esto, y este es mucho, pero espero que escudriñen las Escrituras y no se dejen mover de lo que Jesucristo dijo.